sonrisa, claro. Para nosotros de verdad es un privilegio y un placer tener a Rafael Acevedo aquí. No solo porque ha sido el protagonista durante la semana, sino por el gran respeto que le tenemos a su trabajo, el gran cariño también desde hace muchísimo tiempo. Y cuando estaba de moda criticar a Gallup y el trabajo de Rafaelito, yo siempre decía, pero ¿por qué lo hacen? Llámenlo y pregúntenlo. Pregúntenle. Usualmente los ejecutivos de encuestadoras serias, no hacen opinión sobre el resultado, pero sí vamos a hablar del método, de las especulaciones, y por favor, él es el protagonista. A veces nos dicen, pero pregúntale. Cuando uno dice, no, él me dijo, dice, no. Él no sirve, a él lo compran, él se vende. Sin embargo, ya, Rafael, desde hace tanto tiempo, Gallup acierta que tú te debes sentir muy satisfecho y muy orgulloso. Vamos con esta entrega Gallup hoy. Primero, Rafael Acevedo, ¿de quién es la Gallup aquí? ¿Es la Gallup internacional? ¿Es una filial? ¿Es una franquicia? ¿Qué es la Gallup, reitero, en República Dominicana o de quién es? Bienvenido. Pero antes que nos conteste, doña Carmen, podemos hacer memoria aquí que él nos corrija, para ver el público que también recuerda un tiempo. Yo creo que tú tenías Mercadesa, ahora que Carmen pone ese tema, que era una empresa que recuerdo de la Gallup, cuando aquí la trajeron, no sé si John Rubicam en los años 30 tuvo ligada con George Pero Gallup. él lo va a explicar. Pero eso es lo que quiero, Cuéntanos. eso es lo que el pueblo recuerda. Adelante. Bueno, es así como dice Luis. George Gallup fue el fundador, el creador de Gallup en New Jersey, Estados Unidos. Y él comenzó con John Rubicam. Fueron la primera gente que aplicaron las técnicas estadísticas del muestreo a la investigación comercial, de publicidad, de mercadeo en general. Él era matemático, estadista. Sí, de la Universidad de Princeton, eran profesores y amigos ahí. Sí. Pero aquí en República Dominicana, yo comencé con Gallup a partir de una empresa pequeña que yo tenía, se llamaba Mercadesa. Y ellos vinieron aquí a trabajar para el siglo. Y andaban buscando personas aquí, empresas, que pudieran servirle a ellos en la parte de recogida de información en campo. Y entonces pues nos examinamos mutuamente y ellos se decidieron por nosotros. Digo que se examinaron mutuamente porque cuando yo le dije a ellos, mire, ustedes se pueden llamar Gallup o lo que ustedes quieran. Si ustedes hacen algo inapropiado, yo los denuncio. ¿Te asustaron o te respetaron? No, ellos dijeron allá que me eligieron por eso. Que eligieron que yo fuera su representante aquí, porque por ese tipo de cuestionamiento que yo le hice a ellos. Y no le entrego un dato a nadie aquí en este país. Se lo mando a ustedes y negocio con ustedes solamente. No tenía que ver ni con periódicos, ni dueños de periódicos, ni nada por el estilo. Y así comenzamos. Después hicimos entonces lo que se llama una compañía nueva. Se refundió Mercadesa con Gallup. Se hizo Gallup República Dominicana. Y nosotros somos dueños de una parte, si yo y mi familia, y ellos son dueños parte de otra. Cuando una institución le ordena o firma un contrato con Gallup Dominicana para hacer una encuesta, te ofrecen, te piden lo que ellos quieren o tú como técnico le dices cómo vas a diseñar la muestra. Ellos te dicen, yo quiero averiguar quién es, cómo va el presidente de la República, se llame Luis Guzmán o Rafael Acevedo, cómo van los candidatos, cómo está la aceptación. Ellos te dicen lo que quieren y tú le das la forma. Mira, nosotros nunca trabajamos para partidos, ni para individuos como tales, sino empresas. Aunque, y en este caso, es decir, para publicar solamente cuando es un periódico establecido. Es una política de George Gallup todo el tiempo. Discúlpeme que estoy tengo la voz asordinada. Se oye muy bonito, ¿no te apures? Desordinado, muy bien. Entonces, a un periódico de prestigio se le hace el estudio y entonces nosotros le damos la información y oigan esto, ellos son responsables
de la interpretación, son tablas muy sencillas, ¿verdad? En cuestión fulano talante, y te va atrás. Son estudios de opinión pública, y el estudio de opinión pública tiene una estructura muy sencilla, con preguntas básicamente de percepción y de opinión. Entonces, el periódico es responsable, desde luego, yo creo que tiene que entenderlo, porque hoy un amigo me decía, mira, están diciendo que cómo cometiste el error de tal día. Oye, digo, yo no pongo, yo le mando los datos al periódico, y si ellos se equivocan, se equivocan. Y si fuéramos nosotros también lo diríamos, porque, oye, creo que es de mala fe suponer que una persona no se puede equivocar. Esta vez hubo un ¿Verdad? inconveniente con la primera entrega el lunes. Sí. Sin embargo, te escuchamos en distintos programas con la cautela que te caracteriza, decir que había sido un error del periódico, y al día siguiente el periódico aclaró. ¿Qué Sí, pasó? pero no aclaró correctamente, para mí al Mira, menos. parece que se le corrieron los nombres Cuadros. que estaban en una columna. Supongo que fue eso, ¿verdad? Yo no sé qué se le hace a un computador para que se corra, porque yo de esa parte no sé mucho. Fue un cambio del Sí, hablaron del programa. documento. El Ellos programa lo dicen, abrieron con cuando, otro programa. cuando eso pasa, ellos te dicen, fue un problema de labels, o sea, de etiquetas, de dónde ponen un nombre, ponen el otro. Yo no sé cómo le pasó a ellos, ¿verdad? A nosotros nos ha pasado en trabajo interno, y lo detectamos con mucha facilidad porque lo revisa mucha gente antes de salir. Pero acuérdate que los periódicos tienen, y en eso hay que tenerle paciencia a los periodistas, tienen prisa en dar su noticia. Y más esto que lo espera el país, realmente. Claro, y ellos incluso diseñan el cuestionario. Nosotros hacemos la parte técnica del diseño de las preguntas, pero ellos eligen los temas y las preguntas, como dice, queremos que pregunte sobre esto, esto y esto, la pregunta así esa. Ya, por ejemplo, en el caso de Álvarez Vega de Eloy, él es un experto. Bienvenido a una persona que ya sabe de encuestas y cosas por el estilo, pero él no puede controlarlo todo en el periódico, y hay cosas de esas que se le pueden Sí, escapar. pero en los tiempos de, por ejemplo, de... Perdón, y la forma de Herrera, ¿no? titular, eso hay que tener, ese es otro tema. Porque, como te digo, yo no puedo enseñarle a un periodista y decirle a nadie cómo va a titular. Por ejemplo, uno de los títulos que estaba ahí el otro día hablaba sobre país es discriminador, algo así. Sí, sí, sí. Y eso no lo decía la encuesta. No, porque la encuesta está preguntándole a la gente qué usted piensa acerca de si la gente discrimina o no discrimina. Ni siquiera le está preguntando a usted. ¿Usted discrimina o usted no discrimina? No. ¿Usted cree que los demás discriminan, verdad? Entonces la gente dice, bueno, ¿qué apareció? Que la gente discrimina a todo el mundo, porque discriminan a los gays, pero también discriminan a las mujeres, a los niños, A los emigrantes, inválidos. a los Y haitianos. si hubiéramos puesto una lista más larga, hubieran a los feos, a los gorditos, a los Sí, chiquitos, sí, sí, sí. a todo el mundo Eso alguna en el vez mundo, lo la discriminan respuesta por hubiera algo. sido igual. Rafael, mira, hay un asunto que Pero desde... déjame sí. precisar esto, ¿verdad? Cuando un estudio de opinión es muy distinto a una investigación científica de causa-efecto para describir un fenómeno o para explicarlo. Y cuando se hacen estudios, por ejemplo, de discriminación social, del tipo que sea de eso, racial, clasista o étnico, o cualquiera, ese tipo de estudios llevan una escala complejísima. Pon tú de una docena de preguntas, 20 preguntas. El cruce de variables que dicen ustedes también. Sí, y las regresiones, un análisis de regresión para ver cuáles son las variables que mejor predicen lo que sería un comportamiento que se podría llamar racista, digamos, por Que ejemplo. no fue el caso que se hizo para Etofil. No, es una pregunta casi, digamos, de exploración con la que nadie puede especular mucho con ella. Porque, por ejemplo, cuando se habla de la Liga Gay, bueno, yo creo que si la gente de este país, aquí hay mucha gente molesta con esa Liga Gay, pero no es con los homosexuales. Todo el mundo tiene amigos y conoce homosexuales, claro. lo tiene en la familia, que nadie ni lo está acosando ni molestando. Ahora, una Liga Gay metiendo bulla, apoyada por un embajador, es otra cosa. Entonces hay mucha gente que le reacciona a eso, porque tú lo que me estás diciendo, bueno, aquí hay un fenómeno que yo no sé cómo manejarlo, ¿verdad? Y la gente se asusta, bueno Mira, o malo. yo te decía fuera del aire que cada vez que analizamos las encuestas tenemos que recordar y hacer un reconocimiento absolutamente obligado y merecido a Fran Marino Hernández, contertulio de esta mesa,
y naturalmente a Violeta Yanguela, parte de Metrópolis y una de las pioneras en materia de encuestas. Así es. Y uno va aprendiendo desde el descreimiento hasta la evidencia. Por ejemplo, muchas de las personas que están ahí dicen, no le creo a ese señor ni a Gallup, porque ¿cómo es posible que 1.200 personas me digan cómo anda el país? Explica, por favor, por enésima vez, cómo 1.200 personas sí pueden servir de muestra en un estudio de opinión, en un sondeo como este. Yo quisiera ver un paréntesis y te voy a molestar en eso. Ahí yo vuelvo otra vez a George Gallup, porque creo, porque lo manejamos en muchos asuntos hace mucho tiempo, que él fue que elaboró como creó como una fórmula para poder cuestionar de una manera más certera cuando en eso no se creía. Y recuerdo cuando el que sucedió a Roosevelt, cuando las elecciones, luego de que el vicepresidente que era de Roosevelt, Truman, fue a elecciones y el que se supone que iba a ser el ganador, que tenía más puntaje que Truman, ahí ellos no acertaron, pero fue por una situación logística, pero real, porque fueron 5 puntos. Fue algo muy interesante y eso a Gallup le molestó y la fórmula la cuestionaron, pero todo el tiempo fue correcta. Pero vamos a las 1.200 personas después de la pausa. Rafael, ¿se aplica aquello cuando estoy cocinando el sancocho, si pruebo un poquito, sé lo que le falta? Adelante. Así es, fíjate. La técnica del muestreo y la teoría probabilística, tú cuando la ves, te la puedes aprender matemáticamente. Tú vas a la escuela y te aprendes las fórmulas y la miras, pero hasta que tú no las has aplicado muchas veces, tú no le crees. Porque, como te digo, el raciocinio podría ser tan sencillo como esto, es decir, si un saco de arroz es perfectamente homogéneo, con un solo grano tú tienes muestra. Vas a ver, Un solo grano representa la totalidad. Como un cc de combustible de un tanque de 100.000 galones, un solo cc del combustible que hay ahí es representativo de la totalidad. O sea, cuando todo el mundo piensa lo mismo, digamos así, o todo el mundo come lo mismo en una sociedad, con uno que tú le preguntes ya, tú sabes. O sea, tú puedes tomar a alguien en un país muy tradicional y por ese alguien tú conoces casi a todo el resto. Ahora, en sociedades complejas, modernas, la gente, hay una estructura de clase diferenciada, personas con distintos niveles de educación, subculturas, comportamientos distintos. Entonces, se te obliga a un muestreo, lo que se llama estratificado, con la idea de homogenizar por parte. Fíjate que las muestras están de mujeres, de hombres, de los grupos más jóvenes, niveles intermedios y los niveles más altos de edad. ¿En todo el país? En todo el país, en todas partes, en cada lugar de muestreo. Y lo mismo los niveles socioeconómicos. La muestra está estratificada por nivel socioeconómico, por región. ¿Y qué sucede? Que cada vez que tú haces esa estratificación, es como si tú estuvieras homogenizando un segmento. Entonces la muestra, por esto que si son homogéneos esos segmentos, entonces tu muestreo puede ser más pequeño. La persona que te dice, a mí nunca me han encuestado. Ni a mí tampoco. Además yo no me dejo. Ah, tú no te dejas, tú no crees en las encuestas. No, porque fíjate, no, lo que te quiero decir es, muchísima gente rechaza encuestas. Hay trabajo duro y hay que hacer un gran entrenamiento al personal para que convenza a las personas que se den entrevistas. Y ese otro aspecto psicológico y sociológico. Pero muy importante. El complejo del gancho que tenemos. Cuando tú se acerca a un encuestador y te dice, ¿cuál es el político de tu preferencia? Yo no te voy a hablar con sinceridad, Rafael. Entonces, ¿cómo ustedes logran superar esa actitud? ¿Por qué yo puedo hablar con sinceridad aquí? Porque tú eres una persona y también que inspiran confianza y profesionalidad.
Entonces, todo el que trabaja con nosotros tiene que tener eso. Primero lo seleccionamos, y lo digo aquí, no es discriminatorio, pero yo le digo a la gente, como nosotros somos, la mayoría pertenecemos a iglesias cristianas, tráiganlo de ahí, de lo que ustedes conocen. Y yo te voy a decir, y lo digo, el que no respeta a Dios, a mí menos. Entonces, mi primer control se llama Dios. Eso es el primer elemento, claro. Nosotros tenemos muchas formas de controlar el trabajo, pero en la medida que tú sumas elementos de control, la dispersión, el error, el fraude es menor. Y tú llamas a Dios no solamente en términos del Creador, sino también del respeto que inspira la creencia en Dios. Pero claro. Obviamente, todo aquel que con fe cree. Los cristianos dicen, respeto. los cristianos decimos, no haga yugo desigual, es decir, no te junte con gente que no respeta lo mismo que tú. Pues oye algo, aparte de lo siempre discutible de, bueno, hay minorías que quieren que la corrupción sea la preocupación generalizada, pero una y otra vez es constante que esa no es la preocupación colectiva. Le preocupa la delincuencia que nos ataca, nos afecta a cada uno de nosotros, la falta de empleo, la falta de electricidad. Esa es de las críticas que te hacen cuando después dicen, bueno, pero rechazamos la corrupción, pero allá abajo. Naturalmente eso es antes de llegar a al tema que le interesa a la mayoría, que tiene que ver con las candidaturas. Pero ¿cómo tú logras eso, Rafael? Yo quiero un país mejor, pero sin embargo la corrupción no me preocupa en primer lugar, sino la delincuencia. Mira, déjame hacerte primero dos frases que las sentí decirla aquí antes de llegar. Hay una frase en Oseas, el libro Oseas, que dice, mi pueblo sufre porque le falta entendimiento. Y un poeta cibaeño muy travieso, Apolinar Núñez, decía, el problema de mi país es la falta de ignorancia. Él lo decía así, claro, para reforzar el sentido de la ignorancia, ¿verdad? O sea, que hasta el que lo dice se equivoca. O sea, la ignorancia aquí es tan atrevida. La verdad es que el dominicano tiene que buscársela tanto, que hasta gente profesionales y gente que van a los programas y tienen un micrófono en la mano, hablan cualquier cosa de cualquier tema. Y con seguridad. No, pero bueno, es un arte. Ese arte de dominio escénico y de inteligencia emocional, le hemos visto aquí mucha gente, líderes políticos y cosas de esas. Gente que hablan hasta como doctor. Pero esto es una cosa bastante compleja. Fíjate, esa pregunta, ¿por qué razón? Porque es una pregunta abierta. Y la gente va a decir tres problemas y dice los tres que más le preocupan. No es una pregunta que es escalada. Si yo quisiera medir la importancia, porque la pregunta es, dígame cuáles son los problemas que más le molestan a usted. O que me quieren matar todos los días en la calle, que no encuentro comida y que se me va la luz, qué sé yo. Tres cosas de esas. La corrupción. No, pero claro, si tú le preguntaras ahora, ¿cuál cree usted que es la razón de todas estas cosas? La gente decía, bueno, que hay una serie de gente corrupta, por aquí, por allá. Entonces comienza. Pero ya es una pregunta sobre factores causales. La corrupción es una causa que está detrás de todo lo que le pasa a la gente todos los días. Pero cuando tú le preguntas, ¿eso qué te molesta hoy día? Tiene que ver con comida. Otra de las críticas que hacen, ¿cómo si mi situación económica está mal, digo que la economía está bien? O al revés, la economía está mejor que antes, pero mi situación está mal. ¿Cómo tú trabajas eso? Bueno, cualquiera lo cree. ¿Tú te sorprendes también con los resultados? No, fíjate, yo tengo dos. Yo podría responder lo mismo. Sí. ¿Verdad? A mí no me va así tan bien como la gente cree, ¿verdad? Porque la gente cree que el que está en Galo es rico por necesidad, porque está en los periódicos. Pero no es así. Hay gente que trabaja duro y no gana tanto dinero. Pero el asunto es que tú sales a la calle y tú ves unos carrazos de la gente. Tú dices, ¿de dónde lo sacan? ¿Tú entiendes? Porque este no parece ni pelotero ni funcionario público. No, pero incluso en la comunicación pasa. Funcionario público, sí. El pelotero y el funcionario. Los dos ¿dónde habrá sacado este tipo ese carro, verdad? Que a ti te da hasta vergüenza mirar el carro. Sí, para Monte Carlo yo digo que son, no para aquí. Entonces, ahí está la prosperidad y el Banco Central que lo dice. Y la gente, el que no se lo cree, se calla. Porque en muchos países de esto, pues, o es verdad
O conviene que parezca verdad, yo no sé. Esa parte no sé. Y digo que hasta tú mismo no te lo puedes creer porque hay algo, y ahí voy a fungir como tú no necesitas Perdón, la defensa. otra parte No, pero que me espérate, está viendo cuando eso, la dicen, riqueza. ¿por qué amañar una encuesta si pierde tu empresa? La ventaja de Gallup son los aciertos. Mira, si tú oye, tuerces los aciertos, no vas a tener clientela, ¿entiendes? pero eso es una estupidez. Porque Pero para sí que siempre- hablar mentira no hay que hacer una encuesta. Para hablar mentira, tú coges esta página que está ahí, mírala ahí, ¿verdad? Y va donde un publicista y dice, mira, hazme un gráfico con una serie de datos y públicala y di que es una encuesta. ¿Y por qué tiene que ir a gastar miles de pesos pueblo por pueblo? O nos vamos campo los tres por a campo? colmados, a sitios de diversión, a sitios de lavadero de autos, No, a centros comerciales. No, y te para, hacemos- ¿para qué? Copia otra. Coge una regular por ahí, cópiala y arréglala. Es verdad. La es- Tú no es- tienes- es tú un no Eso tienes- hacen absurdo. una mucho gente para todavía. arreglar una encuesta no hay que hacer nada ni sacar gente a la calle. Oye, ¿para qué? Pero además, oye, es que yo no culpo a la gente, porque este es un país de tanta gente mentirosa. Falta de ignorancia. Y tanta gente mentirosa. Y hemos sufrido tanto la mentira pública, comenzando, digamos, la que viene del Estado, la que viene de los hombres públicos, de la gente Debe ser el de ejemplo. eminencia. Y tanta la mentira que hay, que ¿por qué tienen que creerme a mí? No, que sigan ahí. Eso es un problema. Es decir, yo mismo, oye, a veces me han hecho dudar hasta de la propia gente que trabaja conmigo. En las elecciones pasadas, mi querido amigo Juan Bolívar Díaz, a quien un día de esto voy a su programa, Juan Bolívar, ese muchacho me llama a mí un día porque había un extranjero aquí diciendo que la encuesta nuestra estaban falseadas y que él, como prueba de eso, iba a dar $1 millón de pesos a alguien. Oye, es una coartada inteligente. El tipo parece que a quien él le estaba haciendo el favor, le quitó además $1 millón de más para dárselo a alguien, porque creo que lo dio. Y era una manera de decir, mire, es tan verdadero esto que yo digo, que esos tipos son un embustero y yo tengo la verdad. Oye, y me llamó Juan Bolívar a la Gallup y me dijo, oye, tú vendrías el día 17 aquí. Y digo, un momento, espérate, hombre. Y reuní todo el personal, porque lo que decían era que me lo habían infiltrado, porque una de las cosas que dicen estos malandrines, que dicen, algunos dicen, no, Acevedo no, porque cuando alguien le responde, no, Acevedo no le diga. ¿verdad? Pero los otros sí. Sí, pero los otros sí. Ah. Entonces, pero estamos en lo mismo, ¿verdad? Que alguien está mañana. No, no existe eso. Y te puedo explicar procedimiento por cantidad y decírselo aquí, porque lo que yo hacía antes de trabajar esto era ser profesor universitario de investigación y se lo puedo ¿Fuiste enseñar el 17 donde Juan? ¿Dónde qué, Juan? Donde Juan Bolívar. ¿A la actividad? Sí. No, pero lo felicité muchísimo. Ah. No, cuando él te dijo, tú Ah, vienes sí, el sí. 17. Yo creía ahora el premio que le dieron. No. Claro, pero llamé primero al personal y dije, señores, aquí están diciendo que ustedes se dejaron comprar. ¿Qué ustedes creen? ¿Puedo decirle a esta gente que yo voy para allá el día 17? Todo el personal me dijo, de campo, dijo, vamos con usted, licenciado, como dicen ellos. Y fuimos y todos nos aparecimos allá a Juan Bolívar el día 17. Pasamos todo el día 16. Cuando fuimos el 17 sabíamos que era como nosotros habíamos dicho. O como a Dios había querido que salieran las cosas. Porque yo le doy tanta gracia a Dios por esto. Oye, porque nuestras encuestas las hacemos un mes antes. Y aquí hay, oye, yo no voy a decir la palabra aquí porque yo oré mucho antes de venir para acá. Pero a mí tú sabes lo que la gente no puede pensar, que esa encuesta que nosotros hicimos está un mes antes y que luego el día de las elecciones salga casi exacta. Yo digo, Dios lo quiso, me protegió Dios, porque no tiene por qué jamás en la vida una encuesta hecha 30 días antes dar con los resultados. Claro que no. Y más Ahora, aquí, si que no fuera cambia, así, me fusilarían Claro que sí. gustosamente, gente morbosa. te ayudó tu amigo Papá Dios en Pero ese caso. claro, Cuando todas las regresemos, veces, la todas las otra veces. crítica, como si el presidente Danilo Medina Sánchez no puede postularse, el malo de Rafael Acevedo lo incluye en las encuestas. Regresamos de inmediato.
Si usted se da cuenta, los domingos, que son los días de descansar, el presidente Medina está en el campo, está visitando a la gente humilde, la gente pobre. Eso es lo que a la gente le ha despertado el entusiasmo. Y además, no son con palabras, son con hechos. En 2 años de gobierno de Danilo Medina, ponemos empeño en democratizar oportunidades para quienes las necesitan. La novia de Danilo de la agricultura, ¿sabe por qué? Porque tenemos dinero en el Banco Agrícola a un 1%. Y eso es lo que nos ha permitido ampliarnos. Miles de productores de invernaderos han recibido crédito del Banco Agrícola para desarrollar sus proyectos y exportar al mercado internacional. Precisamente ahora mismo aquí hay más de 1 millón de metros de invernaderos, es decir que estamos produciendo tanto tomate, pimiento y pepino. Es un pepino que va importado directamente para Estados Unidos, pero es un pepino que es rico en nutrientes. Nosotros tenemos mucho ánimo de trabajar. Por lo menos aquí mismo en Constanza se ha visto muchísima formación de invernaderos, tanto aquí en Constanza como en La Culata, en Tireo. Entonces son formaciones que van bien por el gobierno, porque los invernaderos es la agricultura del futuro. Yo le suelto a todos los productores que se metan en esto, lo que es invernadero. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ayuda a que lo que siembran a campo abierto también puedan producir bien para el mercado local y nosotros para exportar. Democratizar el crédito es cosa buena. Cambia la vida de mucha gente. Todos tenemos derecho a progresar y hoy me siento más enamorado de la agricultura que nunca. Vamos a lo que llama la atención y lo que gusta. El 31% de los electores cree que el candidato presidencial del PRD debe ser su presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, según una encuesta Gallup hoy. El 5.1% cree que debe ser Gómez Mazara, el 3.3% citó a Franklin García Fermín. El Danilo Medina tiene un 48.5% en su partido, seguido de Leonel Fernández, un 16.8%, Margarita Cedeño, 5.3%, Pared Pérez, 4.7%, Francisco Javier, 4.5%. Pero lo que sorprende para algunos es que el 65.7% apoya una reforma para la repostulación de Danilo Medina, y el hombre que protagoniza, incluso hay algunos titulares que dicen Danilo no le gana a nadie, es el presidente Danilo Medina Sánchez. Sin embargo, Rafael Acevedo, Danilo no puede postularse. ¿Cómo se le ocurre a Gallup hacer esa pregunta? No es Gallup que hace esa pregunta, es el diario, el cliente. Acuérdense que una encuesta es un encargo, porque nosotros es el trabajo que hacemos. Quien nos la encarga es el diario y ellos son los que eligen los temas que entienden que son relevantes políticamente, periodísticamente. Y además, yo le he dicho algunas veces al cliente, mira, ¿y por qué esa? Dice, bueno, pero es un tema, que la gente opine. ¿Cuál es el problema que opinen? O sea, él tiene una opinión, a mí puede no interesarme que el país ni siquiera piense ese tema, pero a él le interesa y dice que es un tema de opinión y que está ahí, que está en el tapete, bueno, pues ahí está. Incluso, te voy a decir, en preguntas que nosotros hacemos abiertas, la pregunta abierta que es, ¿quién cree usted que debe ser el presidente de este país? La gente te dice espontáneamente, Danilo Medina, la mayoría. O sea, no importa si ellos están pensando en que él, y cuando tú dices, ¿usted cree que se debe repostular? Sí, míralo ahí. La mayoría dice que sí. Yo hacía un comentario en el matutino alternativo. Mira, la gente le tiene terror a algunos expresidentes de este país. Eso es claro, el rechazo es alto. Ah, bueno, me lamento mucho. Lo que te quiero decir, Rafael. Pero hay gente que está muy temerosa de algunos de esos candidatos y preferiría que este hombre, que lo está haciendo bien según dice la gente, a mí no me gustaría dar mi opinión sobre eso, todo en particular, porque el investigador no es para estar pensando que si esto no, estamos hablando de números, de aritmética. Pero eso es lo que ellos están diciendo. Oiga, ahora, otra cosa. La pregunta es, ¿es lícito preguntar eso? Yo te pregunto a ti, como comunicadora, como que estamos aquí, tenemos experiencia. ¿Es lícito preguntar a la gente sobre algunos temas, unos sí, otros no?
Mira, algo yo... Por ejemplo, ese de la homosexualidad y de que los gays. Bueno, es lícito preguntar sobre eso. Oye. Pero eso le sirve a los políticos también. No, y igual que el tema religioso, el tema del... Pero óigame. Claro, mira, yo le he propuesto a veces al tema que ellos me dicen, ese no. ¿Por qué no? Porque ese o no es muy noticioso, o eso no puede traer conflicto con esto. Ellos defienden su diario y son con una empresa que tiene sus intereses, son un grupo de intereses. ¿Qué hago con eso? No cuando yo decía, cuando leíamos el asunto... Perdón, yo lo que quería era ser profesor universitario. Por casualidad me sacaron de ahí una vez y me quedé fuera. ¿Te ha ido mejor? En un sentido. Sí, te ha ido mejor. Pero yo decía, espérate, como tú te sabes tus números o los números del país, de la encuesta, yo decía, perfecto. Prefieren al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Pero cuando modifique la Constitución, entonces va a caer. Sin embargo, tus números... Es una paradoja esa. Interesante. Claro, eso es lo que... Si él entra en ese proceso, exacto, aquí opinando como ciudadano, ¿verdad? Es un proceso que puede ser antipático y va a chocar con intereses de su partido y con sectores de la sociedad civil que dirían, eso no me gusta. Ayúdanos a leer otra parte de la encuesta. ¿Cuál es el político que tiene los índices, o cuáles políticos tienen un índice de rechazo que compite con el índice de aceptación? Te lo voy a poner fácil. Recordemos el fenómeno Peña Gómez. Peña Gómez dividía el país. Era uno de los políticos con mayor carisma, el hombre, el orador de las masas por excelencia, que enardecía a la población. Añorado. Exacto. Sin embargo, el índice del porcentaje de rechazo casi iba igual que el de aceptación. ¿Eso se ha repetido después de la muerte de Peña Gómez en otros políticos? No tan alto, no. Pero, sin embargo, aquí hay algunos de los políticos actuales que están en el periódico que tienen tasa de rechazo alta, ¿verdad? Primero, Hipólito Mejía tiene una tasa bastante alta de rechazo y Leonel Fernández también. Lo que lo hace atractivo. La de Leonel podría ser hasta más alta que la de Hipólito si no fuese porque Leonel es del partido mayoritario, que tiene más de la mitad de los electores. Pero si fuera, digamos, visto quizás desde otra perspectiva, el rechazo podría ser mucho más alto. Y porque no tiene oposición, es decir, la oposición está desorganizada y el papel como lo ha hecho Hipólito y todos los que están en la oposición. Penoso, muy débil. Ha estado muy defectuoso, ¿no? Otro de los temas que es habitual cuando se habla de encuestas, que si sumamos, y esos números los tiene frescos, si sumamos las personas que dicen que no saben por quién votar o que no les gusta ninguno, ahí hay una fuerza que podría capitalizar cualquier grupo diferente. ¿Es así o no, Rafael? No en este país, no. Este es un país muy politizado. Y politizado, digamos, tanto por el clientelismo como porque la gente necesita buscar, tener algún tipo de vínculo con partidos y partidillos. Oye bien, mi amigo Kiko Tavares escribió un artículo hace un tiempo atrás donde destacaba la importancia de esos pequeños partidos, porque los pequeños partidos es donde hay una serie de personajes que en un ambiente más reducido se crean esas relaciones primarias, y hay gente que aunque pueden simpatizar con el candidato a la presidencia del partido principal, pero él dice, no, yo me voy con este chiquito porque este es amigo mío, si Dios te agarra, Sí, si tú agarras me da algo, ¿verdad? Pero aquel yo no lo voy a ver más nunca. Entonces eso favorece los partidos pequeños en los tiempos de elecciones, que ellos son parte del sistema clientelar. Y entonces muchísima gente se inscribe en eso, y le juegan hasta 3 partidos de eso. Antes de tú plantear lo de antes y después de Loma Miranda, aquí dice, a propósito de la tasa de rechazo, el 37.2% de los ciudadanos y ciudadanas dijo que nunca votaría por el presidente Hipólito Mejía. Nunca. Es el 37.2%. El 22.3% que nunca lo haría por Miguel. Entonces quiere decir que Miguel tiene menos rechazo, pero menos aceptación también. Ahí es que te critican, entonces. Otro aspecto
Pero oye, ¿y por qué El me critican a mí? Porque es una 22.2, respuesta de la gente que el tiene que ver con- 22.2 tampoco lo haría por el expresidente Leonel Fernández. ¿Qué es lo Pero, criticable de eso? Yo no entiendo. Que como Miguel no sube si tiene menos rechazo. Así que no van. Oye, hay gente desconocida que nadie la rechaza. Al que menos los conocen y gente que nadie ni siquiera le pone atención, ¿cómo lo van a rechazar de qué? El rechazo lo suscita una persona con potencial, una persona que está avanzando, pero hay gente que la gente ni se ocupa de ello. Entonces el rechazo... Una de las cosas que se comentó El rechazo fue... muchas veces es un factor hasta interesante. Como Claro, maquiavélico. Pero mira, no, pero eso de Sí, eso- maquiavélico porque eso viene se puede ahora. convertir, es decir, una gente que te está en rechazando. una fuerza para ti o para los demás. Claro. Claro, si se Oye, hasta la revierte. Biblia dice, no quiero los tibios los vomitaré. Caliente Me o gusta frío. frío o caliente, ¿verdad? ¿Cuál? Que sea contrario, porque a ese algo resuelvo con ese. Pero el tibio no sirve para nada. Oye. Pero se puede intuir, Rafaelito, entonces, que eso es contrario a la posibilidad de una alianza de Hipólito y Miguel, porque si Hipólito tiene un 37 de rechazo y Miguel un 22, si se van aliados, señores, no van a Te va a pactar, ya decir que es un tienen más. disparate también esa suma, No, como me dijo. no, está bien, claro, pero digo yo, como la gente No, juega, esos datos no nos permitían a nosotros especular en ese sentido. eso, ¿no? tienen un 50 Tú puedes abajo, ya pensar por eso, kilo pero cualquiera puede pensar otra cosa también. Entonces, en la encuesta es que está el peligro. Y eso es haciendo un símil con ese libro tuyo de En la calle está el peligro. En la encuesta y cómo se maneja, no habría un peligro en la percepción de acuerdo a las señales de la encuesta y las señales que hay en la calle. Te quiero llevar a esa Mira, símil. Eso lo va a responder o a comentar Rafael Acevedo, que ya se está entusiasmando cuando regresemos. Este permanente deseo de conquistar, este permanente deseo de triunfar, ese interés de calcularlo todo, esas ansias de analizarlo todo. Tantas opciones. ¿Qué se necesita? ¿Qué anhelas? ¿Qué es posible? Enfocados en manejar lo esencial, esforzándose por desarrollar el potencial. Parece una profunda curva de aprendizaje, una evolución natural. Niveles de habilidades, niveles de felicidad, niveles de aspiraciones. Momentos en los que es tan fácil sonreír. Mis temores desaparecen. El cielo es claro. La sensación de estar sin fronteras. Mis viejos sueños vuelven a la vida. El lograr mis objetivos. Ventajas, privilegios. Increíble. ¿Cuánta diferencia puedo hacer? ¿Qué tan lejos puedo ir? Todos estos proyectos, todas estas ideas, que lo más importante es cómo lo tuve. Cuando nada parece moverse, yo veo un nuevo comenzar. Bien, la calle, dice Luis, y Luis insiste en que digas o que ratifiques que esta encuesta se hizo antes de la observación del Poder Ejecutivo a la ley que declara Parque Nacional a Loma Miranda. Tú tenías la palabra.
Sí, no era en el sentido porque las encuestas, después de realizadas, que no tiene nada que ver con la compañía que la realiza, es el manejo que le dan y la publicidad, y al decir, si las elecciones fuesen hoy, entonces la gente en la percepción... Bueno, yo quiero aclarar algo, y aquí está el gestor, el jefe, siempre uno dice jefe. No es Gallup que hace las preguntas. Que eso es importante. Es decir, nosotros la formulación per se, ¿verdad? La forma, digamos, técnica de preguntar, la hacemos nosotros. Pero las preguntas las hace el cliente, el que elige los temas, porque a ellos es que le interesa hablar de esto y de lo otro. A mí, yo no vendo periódicos, por ejemplo. Exacto, pero ustedes no son que deciden incluir a Danilo Medina en el presidente. No, para nada que ver con eso. Tú tenías una observación sobre el libro de autoría de Rafael hay un Celedón. libro, porque a Rafaelito nada más ahora se conoce lo de la Galo en República Dominicana y se olvida que ha sido un profesor brillante, ha sido un sociólogo que ha hecho de forma certera muchas observaciones, y en un pequeño libro y grande que se titula En la calle habla el peligro, pero brillante, para que eso hasta los precandidatos a alcalde en el país entero, en lo urbano, puedan asimilar cómo se puede transformar en beneficio del peatón, del ciudadano, de la gente y del que va en un automóvil, simplemente manejando este asunto, que sería bueno que así, en otro programa él se refiriera a eso. Rafael. Pero me ha hecho el día porque yo creía que ese libro nadie le había hecho caso. Pues este fue que lo compró. No, lo conocimos, Emilio José Brea lo trajo aquí y lo comentó. Recuerda que este programa está en el aire desde 1998. Oiga algo, Rafael. ¿Alguna vez te han sorprendido los resultados de una encuesta? Tú puedes hablar del pasado, a ti no te gusta que hablen de fondo ahora. Me ha sorprendido. ¿Se puede decir? Y cuando eso pasa, los reviso de arriba abajo. Yo me acuerdo que en unas elecciones internas, es decir, esas primarias, Hipólito Mejía de repente comenzó a crecer y le pasó a Miguel Vargas rápidamente. Cuando yo vi esos números, que era un crecimiento que yo no lo esperaba tan grande de Hipólito, ¿sabes? Cuando él le ganó la nominación a Vargas. Yo me acuerdo que dije, pero bueno, y esto no se parece a nada. Esa fue una encuesta que también la gente peleó mucho con nosotros, como hacen, porque no la creían. Y yo mismo dije, pero bueno, ¿y de dónde sacó tantos votos tan rápido Hipólito, verdad? Hipólito tiene una gran capacidad de recuperación, tiene un hombre que tiene un gran carisma, un atractivo personal enorme, y o sea, que aunque tú lo veas bajito ahí en una encuesta, hay que ganarle si él quiere. Entonces, mucho cuidado. Pero en fin, que yo me acuerdo que esa me sorprendió mucho, pues yo dije, ¿cómo va a ser? Y yo me acuerdo que revisamos los números uno por uno. Pero en fin, nosotros hemos tenido sorpresas, sobre todo de gente que uno no cree que van a desconfiar. Y vienen y te dicen, oye, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Eso no es verdad. Entonces, con mucha gente, no tanto ahora, pero antes cuando había gente que tenía un sentido más académico y más respetuoso de los trabajos ajenos y de las reputaciones ajenas, iban a mi oficina y yo les mostraba los cuestionarios. Mira, están ahí, si tú quieres vamos por allí. ¿Nunca has pensado demandar a alguien por...? Una vez fuimos, Uchi y yo, a demandar a una gente de la Z que dijeron que me habían dado un dinero, una cosa de esa, ¿verdad? Ellos lo dicen siempre. ¿Y tú fuiste a buscar los cuartos? No, fuimos a donde un abogado y el abogado dijo que Uchi y yo teníamos que darle $30,000 y pagárselo por adelantado y que no había seguridad. De lo que yo me he perdido por no ejercer, no me digas eso. Así mismo. ¿Y grande fracaso has tenido? Tú sabes que siempre cuando se habla de encuestas se habla de Nixon y de Kennedy y de aquel titular famoso de un periódico en Estados Unidos que dio como ganador a otro que no era. Yo tuve una experiencia triste con una institución internacional, que nosotros trabajamos sobre todo por concursos que salen en los periódicos, tenemos gente atenta a los concursos y concursamos y ganamos y de ahí vivimos mayormente. No es de los políticos ni nada que se parezca a eso.
Y una institución que venía arrastrando un error en una serie de países. Llegaron aquí y nosotros comenzamos a hacerlo como yo decía. Después que hicimos el trabajo y nos dimos cuenta de que había un error enorme, le dijimos, bueno, aquí hay un error de este tipo y tenemos que reportarlo. Y entonces tuvimos un enfrentamiento muy feo porque ellos querían que nosotros como que tapáramos eso. Porque eso se había repetido en muchos países y cuando llegaron aquí yo les dije, mira, eso vamos para donde tu cliente, que era un gobierno de eso, para ver qué ellos resuelven, porque yo esa cuestión no te la voy a dar así, sino con un reporte. Salió el maestro de las encuestas. Y tú dices que tú no le haces encuestas a políticos. No, yo le hago encuesta a un empresario que se Para dio- averiguar por un político, Sí, el destino de un claro, político. por el responsable. El responsable tiene que ser una empresa de reputación, que sepa también a qué se arriesga y que tenga RNC. ¿Verdad? Que no sea Porque- pirata. Claro, porque yo tengo que darle cuenta a Dios, a los americanos, socios, al fisco de aquí. Porque yo no voy a poner en mano tampoco de que el gobierno me venga a hacer una auditoría. Un hombre serio, te ha pasado de moda tú. Qué bueno que estuviste con nosotros, Rafael Acevedo. Muchísimas gracias. Y se pasó volando el tiempo, como dice el anuncio de Air France. Así que ustedes, gracias por estar ahí. Metrópolis con ustedes.